Hoy hablaremos de los hechos jurídicamente relevantes. ¿Qué son? ¿Cuál es su importancia? ¿Por qué tanta habladera en medios, redes, en libros sobre este tema? ¿Cuál es la sanción que se le debería imponer al Estado cuando no los formula adecuadamente? ¿Cuáles son las posiciones que ha tenido la Corte Suprema de Justicia en su sala penal sobre este tema? Algunos tips para identificar cuando se encuentran indebidamente formulados y sobre todo intentar hacer de este tema una explicación lo más cercana posible. Bienvenidos a Soy Defensor. De nuevo, bienvenidos a este canal en el que nos dedicamos a hablar de derecho penal desde la óptica de un profesor de derecho penal y abogado litigante, pero también con el objetivo de intentar que estos temas sean mucho más accesibles. Nuestro público objetivo son obviamente los estudiantes, sin entender por estudiante únicamente el que está matriculado en una facultad de derecho, pudiendo haber personas que quieren aprender de estos temas que no tienen ninguna formación jurídica, como también colegas que simplemente quieren reforzar alguna noción o entender un punto de vista que no siempre será similar al suyo, pero que de pronto enriquezca la discusión sobre este tema. Es muy importante para ir formando una comunidad y para que estos videos puedan ir teniendo un mayor alcance en el marco de las posibilidades, que ustedes se suscriban al canal, compartan el video, pero lo más importante, que nos dejen en sus comentarios anotaciones sobre los contenidos, sobre qué temas quisieran que habláramos, qué temas creen que debemos ampliar. Por ejemplo, uno de los comentarios que más nos ha llegado es que cuando mencionemos la jurisprudencia, es decir, cuando digamos la Corte Suprema de Justicia ha dicho, dejemos claro los pronunciamientos a través de los cuales la Corte ha manifestado esa posición y cuál es el radicado en el que se puede encontrar. Es por ello que hemos decidido en la barra de descripción de este video o en los comentarios, que ahorita podrán ir a buscarlo, dejar las líneas jurisprudenciales, los principales pronunciamientos de las altas cortes que orienten los dichos que vamos a tener. Hoy, por ejemplo, en la descripción de este video van a encontrar ustedes las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en su sala penal que han resuelto temas sobre hechos jurídicamente relevantes y que van a poder ver ustedes cómo la Corte ha ido variando la posición alrededor de estos y lo podrán tener como insumo, por ejemplo, para solicitar nulidades o para seguir estudiando el tema. Entonces todos estos comentarios son bastante valiosos porque nos permiten mejorar, enriquecer e ir consolidando un producto audiovisual que sea un poco más del agrado de ustedes, sabiendo que esta no es nuestra actividad principal, pero que lo hacemos con mucho cariño y dedicación. El libro recomendado de hoy no puede ser otro que este, que son los hechos jurídicamente relevantes publicados por los profesores Nelson Saray, quien además es magistrado del Tribunal Superior de Medellín, y el profesor José María Peláez, quien es profesor doctor en Derecho de la Universidad Libre y quien es un muy importante catedrático en esta materia. Este libro lo recomendamos no solo por hablar del tema que hoy nos ocupa, sino porque es un verdadero y auténtico manual en la identificación de hechos jurídicamente relevantes. Trae múltiples ejemplos, trae tablas de múltiples tipos penales, se encuentra bastante actualizado, está explicado de manera muy didáctica y lo considero una herramienta muy valiosa, no solo para fiscales, sino también para defensores o para cualquiera que quiera estudiar este tema y sobre todo guiarse en la manera correcta de aplicarlo. También recomiendo seguir en sus redes sociales al profesor Orión Vargas, quien ha ido diseñando un modelo denominado Fiscal Inteligente, que no es otra cosa que una herramienta de inteligencia artificial para poder detectar hechos jurídicamente relevantes y realizarles una adecuada tipificación en el marco de un proceso penal, un proyecto que inicialmente ha realizado con la Fiscalía en Panamá, en el que hemos tenido el honor de participar, pero que todo el mérito es para el profesor Vargas. Los hechos jurídicamente relevantes. Lo primero que debemos nosotros comprender es que el derecho se mueve siempre en tres niveles. Es decir, cuando yo aplico el derecho, tengo que constatar tres niveles. Muchas veces los abogados lo hacemos de manera inconsciente y vamos por ahí avanzando y aplicando el derecho o solicitando que se aplique el derecho. Entonces los litigantes le decimos al juez, aplique el derecho en este o en este sentido y el juez decide cómo lo aplica. Y nos nutrimos de múltiples herramientas que nos permiten realizar nuestro ejercicio profesional, pero siempre en todo ejercicio de aplicación del derecho existen tres niveles. Uno, el nivel jurídico estricto, el nivel normativo, el nivel del ordenamiento jurídico, el nivel de los requisitos para que haya una responsabilidad.
Segundo, los hechos, es decir, los acontecimientos de la realidad, los datos de la realidad. Y hay hechos externos y hechos internos que ahorita los veremos porque son el eje central de esta intervención del día de hoy. Y tercero, las pruebas, es decir, lo que sustenta o acredita mejor la existencia de esos hechos. El juez aplica el derecho, el juez o los diversos operadores jurídicos, porque también los funcionarios administrativos, también cuando emitimos un concepto, lo que se hace es moverse en estos tres escenarios y verificar si se han satisfecho los requisitos jurídicos en los eventos fácticos de acuerdo a las pruebas. Ahora, estas palabras se unen a través de otras, es decir, tenemos el derecho, lo normativo, tenemos los hechos y tenemos las pruebas. Ahora, ¿cómo unimos uno con otro? Los hechos se unen al derecho a través de la palabra relevancia y las pruebas se unen a los hechos a través de la palabra pertinencia. Luego, pertinencia y relevancia para este juego del lenguaje en el que nos encontramos van a ser palabras similares, van a ser unas palabras medio sinónimas que podríamos cambiar por importancia, es decir, pruebas importantes, hechos importantes. Pero para no ir diciendo importante, y además porque la palabra importante tiene un campo semántico más amplio, hablamos de relevancia respecto a los hechos y pertinencia respecto a las pruebas. Luego, ¿qué es un hecho relevante? Y aquí ya vamos entrando en la materia. Un hecho relevante es el hecho que satisface uno o varios requisitos normativos. Ojo, un hecho relevante es el que satisface uno o varios requisitos normativos. Mientras que una prueba pertinente es la que se refiere a uno o varios hechos. ¿Cuáles hechos? Los hechos relevantes. Entonces así es como se van a vincular todos. Repetimos, se podrían vincular a través de la palabra importancia, pero no, utilizamos otras palabras, utilizamos la palabra relevancia y la palabra pertinente. Profesor, entonces también se podría hablar de hechos pertinentes y pruebas relevantes. Sí, sin embargo es muy importante observar que el derecho es un juego del lenguaje. Y como juego del lenguaje debemos intentar emplear las palabras como convencionalmente hemos establecido que se emplean, y es por ello que se aconseja el uso medianamente riguroso de la expresión pertinente para acompañar las pruebas y relevante para acompañar los hechos. El hecho relevante es el que hace alusión a uno o varios requisitos normativos. La prueba pertinente es la que hace alusión a uno o varios hechos relevantes. Entonces, funcionalmente, en este entramado del silogismo, del argumento, de la manera como se construye y se aplica el derecho, ¿cuál es el funcionamiento del hecho jurídicamente relevante? Observen ustedes que sirve como una bisagra que va a unir de un lado el derecho y de otro lado la prueba. Es decir, el hecho es el que debe satisfacer al derecho y es además el que se debe encontrar acreditado por las pruebas. Entonces, recordemos esa frase tan importante con la que nos formaron a nosotros en nuestras facultades y que tiene mucho de cierto. Dame las pruebas y te daré el derecho. Dame las pruebas y te daré el derecho. Sin embargo, ¿cuáles pruebas? Ah, no, las pruebas que acrediten unos hechos. ¿Y cuáles hechos? Los hechos que satisfagan ese derecho. Entonces, dame las pruebas que te acrediten un hecho y te daré el derecho. Sería la manera como lo actualizaríamos con base en esta importancia. Pero entonces, por eso es que decimos que los hechos jurídicamente relevantes son el tema de prueba. Recuerden ustedes que hay una distinción entre tema de prueba y objeto de prueba. El objeto de prueba son todos los hechos. Cualquier hecho puede ser objeto de prueba, cualquier acontecimiento o dato de la realidad. Pero ¿cuál es el tema de prueba? El tema de prueba es el hecho jurídicamente relevante. Eso quiere decir que el hecho jurídicamente relevante es importante para la prueba porque es la que va a establecer cuál es el marco de las pruebas pertinentes. Diríamos entonces que el hecho respecto a la prueba sirve como una especie de sombrilla que lo envuelve, así como el derecho envuelve el hecho. Vamos entonces a hacer una precisión sobre cada uno de estos niveles. Pero ojo,
quiero que nos quede muy claro la importancia de los hechos jurídicamente relevantes. Son el eje nodal de la aplicación del derecho y por lo tanto son el objeto central de discusión de la litis, son el tema de la prueba, son lo que acreditado o no satisfará el derecho que se pretende sea aplicado. Para ello es muy importante acudir a una expresión que nos va a ayudar a entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos del primer nivel, el derecho, lo normativo, y es la palabra responsabilidad. Sobre la palabra responsabilidad hay múltiples discusiones, como es apenas lógico en una disciplina como la nuestra. Sin embargo, recordemos que con Hart logran diferenciarse varias acepciones de la palabra responsabilidad en el campo jurídico. La responsabilidad como las funciones derivadas de un cargo. Entonces, usted es el responsable de abrir la puerta porque usted es la persona que está encargada de la portería. Muy bien, responsabilidad como funciones derivadas de un cargo. Responsabilidad como deberes por desempeñar un rol social o un rol familiar. Entonces, el padre es responsable de sus hijos. Pero también responsabilidad como nexo causal. Yo fui el responsable de que te cayeras, porque digamos que fue el que lo empujé. Entonces, responsable a veces se utiliza como un sinónimo de causalidad. Pero la responsabilidad que nos interesa principalmente en el derecho, según Hart, y que nos interesa principalmente en este video y en la aplicación del derecho penal, es responsabilidad como sancionabilidad. Hay dos profesores que se han dedicado bastante al estudio de la responsabilidad como sancionabilidad, intentando definirla, y son el profesor Pablo Larrañaga y el colombiano Rodolfo Correa. Lo dicho por uno y otro profesor nos conduce a tener la siguiente definición de responsabilidad. La responsabilidad es la situación jurídica en la que se encuentra una persona que reúne las condiciones necesarias y suficientes, objetivas y subjetivas para recibir una sanción. Repito y más despacio. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es la situación jurídica, es decir, la posición que tiene un individuo frente al Estado, que reúne todos los requisitos, los necesarios y los suficientes. ¿Y cuál es la diferencia entre lo necesario y lo suficiente? Lo necesario es aquello que si yo retiro, la esencia de la cosa muta. Es decir, si para yo identificar algo como necesario, hago el ejercicio mental de retirar ese algo y observo si la cosa que estoy analizando muta. Entonces, la casa, tenemos una casa. La casa está pintada de rojo, por ejemplo. Si yo quito la característica del color rojo, ¿desaparece la esencia de casa? No. Bueno. Y si yo le quito sus condiciones de accesibilidad para que nadie pueda entrar ni salir de ella, ¿pierde sus condiciones de casa? Pues por supuesto, eso será ya un adorno, un centro de tortura, quién sabe qué. Pero si yo no puedo ni entrar ni salir de un lugar, ese lugar no reúne una de las características de casa, que es la habitabilidad. Si consideramos que la habitabilidad es una condición esencial de la casa, como yo considero que sí. Pero el caso es que un requisito necesario es aquel que en caso de yo retirar, la cosa desaparece. Numéricamente es mucho más fácil de identificar. Si un objeto, supongamos que este lapicero cuesta $30, este lapicero cuesta $30 y yo tengo un billete de $20 y un billete de 10. Pregunta, ¿el billete de $10 es necesario? Sí. ¿El billete de $10 es suficiente? No. Lo mismo ocurre con el billete de 20. Sin embargo, la reunión de los dos hacen la categoría de lo suficiente. Entonces podríamos decir que lo necesario es aquello sin lo cual la cosa no es y lo suficiente es la reunión de todo aquello para que la cosa sea. Dicho en otras palabras, lo suficiente es la reunión de todo lo necesario. Entonces, responsabilidad, situación jurídica en la que se encuentra una persona, es decir, la posición que tiene frente al Estado, que reúne unos requisitos necesarios que al estar todos se vuelven suficientes, objetivos y subjetivos. Profesor, ¿y qué es lo objetivo y qué es lo subjetivo? Profesor, ahí es lo psicológico. Profesor, se tiene en cuenta la mente del sujeto. Y ahí hay otro debate que en este canal no esquivaremos y quedaremos y defenderemos nuestra postura, que es una postura psicologista normativa. Pero eso será objeto de otro debate. Por ahora, tengamos clara una pista elemental. Lo objetivo es lo externo y lo subjetivo es lo interno. Entonces, hay unos requisitos externos y unos requisitos internos al sujeto para que haya responsabilidad. Entonces,
situación jurídica en la que se encuentra una persona frente al Estado que satisface todos y cada uno de los requisitos esenciales de naturaleza interna y externa, es decir, subjetiva y objetiva, para recibir una sanción. Es decir, verificamos la responsabilidad y una vez se encuentra satisfecha, procedemos a la sanción. ¿Qué es la sanción? Es la aplicación de la consecuencia establecida en la norma. El que matare a otro incurrirá en prisión de X a Y. ¿Qué es la sanción? La prisión de X a Y. Una vez yo encuentro que se satisfacen los requisitos normativos para ser sancionado, procedo a imponer la sanción. Profesor, y tan bueno, ¿eso aplica en penal? No, eso aplica en todo el derecho. Cuando yo voy a aplicar la responsabilidad civil, verifico cuáles son los requisitos normativos en esa disciplina jurídica y observo los hechos que lo satisfacen y las pruebas que lo acreditan. Y hay unas reglas para esos hechos y hay unas reglas para esas pruebas. Pero se hace exactamente igual. Lo mismo cuando yo voy a verificar la responsabilidad internacional o la responsabilidad de cualquier naturaleza. La responsabilidad como sancionabilidad es siempre la constatación de que un sujeto reúne todos los requisitos para ser sancionado. Los requisitos de la naturaleza que tenga ese régimen. Profesor, pero hay regímenes objetivos. Claro que sí, como la responsabilidad del Estado, por ejemplo, por la realización de actividades peligrosas. Entonces ahí a la definición habría que disminuirle la expresión subjetiva y dejarle el objetivo. Pero concentrémonos en lo penal, que es a lo que nos dedicamos principalmente en este canal. En materia penal, esos requisitos objetivos y subjetivos se encuentran en un libro que se llama Código Penal y en otro libro que se llama Constitución Política y en otros libros que se llaman Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos. En esos tres libros, pues en esos tres conjuntos de libros, porque hay múltiples instrumentos, también tenemos los pronunciamientos jurisprudenciales, etcétera, que un sujeto es responsable. En materia penal lo podríamos sintetizar en lo siguiente. Para que una persona sea responsable debemos verificar que a esa persona le es imputable la realización de un comportamiento que es típico, antijurídico, culpable y que además se hace necesaria la pena para ese comportamiento y para ese sujeto determinado. Vean ustedes que la definición de responsabilidad nos sirve para separar delito de responsabilidad, que no son sinónimos. A una persona se le puede atribuir un delito, verificar que satisface todos los requisitos del delito y aún así no ser responsable porque observemos que la pena no se hace necesaria. Por eso el profesor Claude Roxin, cuando propone la categoría de la responsabilidad penal, aclara que la conducta típica y antijurídica forman el injusto y la responsabilidad se formará con la culpabilidad más la necesidad de la pena. Obviamente solo se puede analizar la culpabilidad si la conducta es típica y antijurídica. Entonces diremos que una cosa es el delito y otra cosa es la responsabilidad. ¿Qué se requiere para que haya responsabilidad? Delito más necesidad de la pena. Entonces, recapitulemos, para que una persona pueda ser hallada responsable le tenemos que poder atribuir un comportamiento que es típico, antijurídico y culpable y verificar o constatar que la pena sea necesaria. Luego, ¿cuáles son entonces esos requisitos vistos uno a uno? Pues todos los requisitos para que haya comportamiento, todos los requisitos para que haya tipicidad, todos los requisitos para que haya antijuridicidad, todos los requisitos para que haya culpabilidad y todos los requisitos para poder asumir que la pena se hace necesaria. Esos requisitos pues son múltiples y dentro de este canal nos dedicamos a analizarlos uno por uno de manera separada. Cada que vamos a hablar de hechos jurídicamente relevantes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuáles son las normas que regulan este hecho. En ocasiones cuando uno va a hablar de hechos jurídicamente relevantes, uno dice, el tipo penal que aquí está. No, ¿usted para qué está hablando del tipo penal? Un segundo, es que si yo no hablo del tipo penal, no me van a quedar claros los primeros requisitos de la responsabilidad, que son los requisitos típicos. Entonces yo tengo que tener en cuenta ante qué tipo estamos, ante qué modelo de conducta amenazado con pena estamos, para poder saber cuáles son los hechos que resultan relevantes a ese modelo de conducta. Entonces, cada que hablamos de hechos jurídicamente relevantes, estamos hablando de teoría del delito. Permítanme intentar hacer una metáfora, de construir una imagen metafórica. Háganse de cuenta que nos llaman a armar un rompecabezas y hay infinidad de fichas en el escritorio, de piezas.
esparcidas por todo el escritorio. Y se nos dice, arme por favor la figura. La primera pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿cuál es la figura que vamos a armar? Es decir, muéstreme la imagen de referencia. Por lo menos menciónemela, por lo menos establezca de que, si no tiene una imagen de referencia, pues dígame que tiene que conformar un caballo, un paisaje, la Torre Eiffel, algo que me permita saber cuáles de estas piezas voy a usar y cuáles no ante la abundancia de las mismas. Eso mismo ocurre en el derecho. Los hechos son extremadamente abundantes, los hechos tienen una abundancia infinita. Si ustedes se ponen a ver este video, en este video ustedes pueden percibir, digamos, de manera bruta un solo hecho, que es este man aquí hablando de hechos jurídicamente relevantes. Sí, este man es Santiago Tres Palacios. Y este Santiago Tres Palacios tiene un montón de características. Tiene una fecha de nacimiento, tiene algo a lo que se dedica, tiene un lugar en el que habita. Este video fue grabado en un lugar, tiene unos datos, tiene una huella digital. Este video es almacenado en YouTube de acuerdo a unos y otros protocolos. Este video lo está grabando Daniel, también lo va a editar Daniel. Andrés nos va a colaborar poniendo algunas fuentes. Vamos a intentar hacer este contenido, pero también dentro de estos datos están todos estos libros. Está este soldadito acá cuidando al pobre Aristóteles que está ahí en la mitad. Digamos que los hechos son infinitos porque están llenos de abundantes datos. Y esos datos abundantes, si yo les pregunto a ustedes, descríbanme este hecho, ustedes me van a describir el hecho bruto y digamos más evidente, porque todos los demás hechos no les resultan a ustedes relevantes ante esta pregunta. Sin embargo, si yo les dijera a ustedes, ¿qué de esto que está ocurriendo acá es lo relevante? Ustedes me tienen que preguntar, ¿lo relevante para qué? Ah, no, lo relevante para saber cómo está decorada la oficina. Ah, será más relevante estos muñequitos que lo que está diciendo Santiago. No, lo relevante para saber qué lee Santiago. No, bueno, entonces lo relevante van a ser estos libritos que están atrás y no lo que está diciendo Santiago. No, lo relevante de, y ya ustedes me van entendiendo, necesitamos la imagen de referencia. Si yo no tengo claro el tipo, los requisitos que este establece, los requisitos que establece todo el sistema de responsabilidad penal, ¿cómo rayos voy a escoger las fichas que serán relevantes dentro de este engranaje argumentativo? Es fundamental identificar el tipo, es fundamental identificar los requisitos de la antijuridicidad, de la culpabilidad y de la necesidad de la pena, para después ir a escoger de los datos de la realidad aquellos hechos que coincidan con uno o varios de esos requisitos. Y esto va a ser fundamental. No podemos confundir el hecho jurídicamente relevante con el hecho indicador, es decir, con el hecho a través del cual podemos asumir la existencia más o menos probable de un hecho que sí es relevante. Les voy a poner un ejemplo. Hablemos del homicidio. El que matare a otro incurrirá en prisión. Ese es el modelo de conducta que se amenaza con pena. Ese es el tipo objetivo duro. Es la estructura básica del tipo. Pero yo tengo que ir a la parte general del Código Penal para saber que el tipo en verdad no es solamente el que matare a otro, sino el que dolosamente matare a otro. Y en ciertas circunstancias no es ni siquiera el que dolosamente matare a otro, sino los que a través de un acuerdo común con división del trabajo y realizando un aporte esencial intervinieren en la muerte de otro o causaren la muerte de otro, pero incluso a veces es por omisión impropia. Entonces es quienes, teniendo la posición de garante, es decir, el deber jurídico concreto de evitación de un resultado antijurídico como la muerte y no lo intentaran evitar en cuanto fueran evitables, les será adjudicada la pena tan. Entonces, necesito que tengamos esa pista, de eso hablaremos en otro video. En otro video aprenderemos a diferenciar el tipo penal de la ley penal especial, pero no nos estresemos con eso. Tengamos claro que el tipo no es solamente el dato bruto que aparece en la ley penal especial, sino que para saber cuál es el tipo tenemos que ir indefectiblemente a la parte general, que nos dice lo del dolo, lo de la tentativa, lo de la omisión, lo de la autoría, lo de la participación, etcétera. Tenemos que conformar el tipo, el modelo de conducta. Una vez conformado, yo tengo que buscar los datos de la realidad que coinciden con esto. Entonces, Juan es capturado. Muy bien. Con la camiseta llena de sangre. Muy bien. Y
huyendo. Al parecer, huyendo. Muy bien. Y a Juan le vamos a atribuir el homicidio de Pedro. Pedro murió cerca de donde estaba Juan cuando fue capturado. Muy bien. Vamos a los hechos jurídicamente relevantes. El que dolosamente matare a otro. Esos son los hechos jurídicamente, esa es la estructura típica que me marca cuáles son los hechos jurídicamente relevantes. Entonces yo debo buscar qué datos de la realidad coinciden con ese modelo de conducta. Y empieza el fiscal. Juan, huyendo en la carrera 45 con la camiseta blanca untada de sangre y llorando. Pregunta, ¿eso es un hecho jurídicamente relevante? Respuesta, no. Porque el tipo penal, el modelo de conducta no es huir de un lugar, no es correr, no es tener la camiseta manchada de sangre. Esos son hechos indicadores que nos permiten decir que Juan tuvo, por la sangre, contacto con alguien que se estaba en efecto desangrando y que estaba huyendo de algo, posiblemente salvaguardándose, posiblemente por un daño que había ocasionado, posiblemente asustado, posiblemente estaba corriendo, divirtiéndose y la sangre que tenía es porque es carnicero y acaba de salir de su trabajo, posiblemente infinitas cosas. Ya después en otros videos hablaremos sobre cómo se construyen los indicios, cómo intervienen los hechos indicadores, cuál es la diferencia entre un hecho indicador y un indicio, si son lo mismo, si no, si la construcción indiciaria directa o indirecta tiene algo, digamos, alguna diferencia esencial, pero requiero que nos concentremos hoy en el dato de la realidad. Que Juan esté corriendo con una camiseta, con una mancha de sangre, ¿es jurídicamente relevante? No, porque el modelo de conducta no lo establece. Ahora, el fiscal, con base en ese dato de la realidad, puede acusar, ya después veremos el debate probatorio, a Juan por el homicidio de Pedro, pero el dato jurídicamente relevante tendrá que ser Juan, a las 3 de la tarde del 28 de octubre del año 1998, disparó en 3 oportunidades con una pistola a la humanidad de Pedro, causándole la muerte por un choque hipovolémico. ¿Listo? Esos son los datos jurídicamente relevantes. Ahora, que está huyendo, la camiseta untada, el arma con las huellas, etcétera, ya son los hechos indicadores con los cuales la fiscalía pretende probar o acreditar la existencia del hecho indicado, que es el hecho jurídicamente relevante. Ahora, usted va y coge la mayoría de escritos de acusación, con todo el respeto hacia nuestros colegas fiscales, y esto es un pronunciamiento generalizado, pero hay excepciones. Solo que para poder hacer estos videos tenemos que generalizar. No comparemos generalizar con universalizar. No es todos los fiscales, todos los escritos de acusación. No. En términos generales se confunden los datos del proceso, los datos de la noticia criminal, los hechos indicadores, los medios de prueba. Entonces un escrito de acusación diría algo como: el día 28 de octubre se recibió denuncia. ¿Eso es un hecho jurídicamente relevante? Pues a no ser que el delito sea falsa denuncia, ¿no? El día que se presenta denuncia y la manera como se presenta denuncia y el medio a través del cual se presenta la denuncia es un hecho jurídicamente relevante del delito de falsa denuncia, pero del delito de homicidio no importa el día que se presentó la denuncia. Del delito de homicidio no importa no importa si hubo cámaras de seguridad, si hubo cámaras, si la persona fue capturada en flagrancia, si fue capturada corriendo, no. Concentrémonos en los datos de la realidad que sean jurídicamente relevantes. Entonces uno va paso a paso, pone los elementos del tipo objetivo y los elementos del tipo subjetivo. Pone en uno los datos de la realidad que lo corroboran y en el otro los otros datos de la realidad, pero también los datos de la realidad que corroboran la antijuridicidad y la culpabilidad, concentrándonos en el hecho puro y duro, no en los medios de prueba, no en los hechos indicadores, no en las circunstancias aledañas. Ahora, profesor, pero entonces eso se contradice con que usted diga que se debe poner la hora donde ocurre y el lugar donde ocurrió, porque si usted se pone a ver, el homicidio no distingue entre ser a las 6 de la mañana o a las 8 de la noche en términos generales, salvo algunas agravaciones en las que podría ser relevante la hora por tratarse de una circunstancia, por ejemplo, de indefensión, pero de eso no estamos hablando en este momento.
En términos generales, el día, la hora y el lugar no son relevantes jurídicamente, digamos, respecto a ese requisito. Pero aquí ya viene otra característica esencial de la adecuada formulación de los hechos jurídicamente relevantes y es el derecho de defensa. Ya sabemos, los hechos jurídicamente relevantes son tienen una vital trascendencia porque son los que me permiten dar por acreditado o no el derecho. Me permiten verificar si la norma sí coincide con el comportamiento. Muy bien. Pero también activan el derecho de la defensa. Si no existieran hechos jurídicamente relevantes, si no existiera la obligación de enmarcar los hechos jurídicamente relevantes en la imputación, en la acusación, en la sentencia, entonces eso sería tal como decirle, ciudadano X, usted se defenderá de quién sabe qué cosa ocurrida en quién sabe qué momento, contra quién sabe qué persona, sea cual fuere lo probado en el juicio. Nadie podría defenderse. Entonces los hechos jurídicamente relevantes, por eso es que son el requisito esencial de la formulación de imputación, son requisito esencial de la acusación, son requisito esencial de la sentencia y de las diferentes sentencias. ¿Por qué? Porque es lo que me permite a mí saber de qué me voy a defender. Entonces, el hecho jurídicamente relevante me marca la norma ante la cual estamos, me marca el tema de prueba, porque es lo que va a establecer cuáles son las pruebas relevantes, pero activa además el derecho de defensa. Y en esa activación del derecho de defensa, esas circunstancias de tiempo, modo y lugar tienen que estar claramente establecidas, de lo contrario nos estaríamos defendiendo en una absoluta abstracción. Y recordemos que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a conocer los hechos por los cuales está siendo judicializada. Y esos hechos tienen que tener circunstancias de tiempo, modo y lugar para uno poderse defender de los mismos. Entonces necesitamos detectar el hecho que coincide con la norma y que será el tema de prueba, para que además podamos nosotros activar el derecho de defensa. Y ahí viene la solución que ha dado la Corte, que aquí pondremos en el comentario, en la descripción, la jurisprudencia que lo determina. La Corte se ha centrado en esa característica de los hechos jurídicamente relevantes. Los hechos jurídicamente relevantes como garantía del derecho de defensa. Por consiguiente, la indebida formulación de hechos jurídicamente relevantes, la indebida comunicación de hechos jurídicamente relevantes ha dado lugar, de acuerdo a la jurisprudencia, a que se anule la actuación desde el momento en el que se produjo ese yerro, que usualmente es en la formulación de imputación, que es la primera oportunidad en la que se deben comunicar. La Corte Suprema de Justicia para ello ha establecido en reciente jurisprudencia, que aquí pondremos todos los radicados y alguna mencioncita de lo que consideramos relevante en ese sentido para este asunto, que se le debe dar la oportunidad en la acusación al fiscal para que ajuste. Ahí tenemos que poner un asterisco, y es que en muchas ocasiones ya no es ajustable porque el yerro viene desde la formulación de imputación, pero bueno, y ya después se solicita la nulidad. Esta nulidad, por ser el derecho de defensa el que se encontraría vulnerado y hacer el derecho de defensa parte del debido proceso, incluso en una connotación sustancial, no es convalidable. Es decir, así la defensa guarde silencio en la imputación, así guarde silencio en la... Yo estoy como el miquito de WhatsApp. Así guarde silencio en donde sea, no se puede convalidar. Incluso la Corte de oficio, es decir, sin que nadie se lo solicite, ha declarado la nulidad por ausencia de hechos jurídicamente relevantes en casación. ¡Ojo! ¿Por qué la Corte toma esta decisión? Teniendo en cuenta esta característica de los hechos jurídicamente relevantes o que dan lugar al derecho de defensa. Esos son entonces los hechos jurídicamente relevantes, esos datos de la realidad que coinciden con los elementos de la responsabilidad, entendiendo por responsabilidad la situación jurídica en la que se encuentra una persona que reúne las condiciones necesarias y suficientes para recibir una sanción. Esos datos de la realidad que coinciden con esos requisitos son además el tema de prueba, es decir, aquellos elementos cuya corroboración se discutirá en el juicio. Son fundamentales para activar el derecho de defensa, para poder aplicar los silogismos jurídicos, para poder determinar el tema de prueba. Ante la indeterminación
determinación de los hechos jurídicamente relevantes yo no sabría de qué defenderme, no sabríamos cuáles pruebas son pertinentes, no podría el juez identificar el tipo penal a aplicar, ni podría identificar cuándo se satisfacen todos y cada uno de los requisitos. Los hechos jurídicamente relevantes son el eje central del proceso penal, del análisis jurídico de la responsabilidad, y su discusión es fundamental en todos los escenarios posibles.